Buenos días. Vamos a darle la bienvenida a las siguientes personas. ¿Quién es el señor Jesús Gómez? ¿Puede levantar su manito el señor Jesús Gómez? Jesús Gómez, bienvenido Jesús. Bienvenido a tu casa. Paola Valentín. Paola Valentín, bienvenida. Bienvenida a la casa de Dios, Paola. Que esta mañana puedas irte llena. Luis Cristancho. Luis Cristancho. Bienvenido, señor Luis. Bienvenido esta mañana. Melinda Horta. Melinda Horta. Bienvenida, mi niña. Que esta mañana te puedas ir llena de la presencia de Jesús. En Jesús, Melinda, lo puedes tener todo. Solo Él nos puede dar todo. Bueno, en esta mañana vamos a comenzar leyendo el libro de Marcos. Ok. Y dice así la palabra de Dios. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Siguiente. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Les estoy hablando de Jesús y sus discípulos. También los acompañaban otras barcas, es decir, que alrededor del barco donde se encontraba Jesús también habían otras barcas. Siguiente. De repente se desató entonces una fuerte tormenta en la barca. En la barca donde se encontraba Jesús con sus discípulos, se desató de repente una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Esta fue la pregunta que le hizo los discípulos a Jesús. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y de repente el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les dice a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? Otras versiones de la Biblia les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? La respuesta que le dio Jesús a sus discípulos en medio de encontrarse en ese lugar: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Otras versiones de la Biblia les dice: ¿acaso no confían en mí? ¿Por qué tienen tanto miedo? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, esta es la cita bíblica con la que vamos a comenzar este mensaje. Y yo quiero hablarles de que es Jesús el que te sostiene en medio de las tormentas que tú puedes estar atravesando. Si estás pasando por momentos de dificultad, si estás pasando por momentos de prueba, si estás pasando por situaciones difíciles, es Jesús el que te sostiene. Los discípulos tenían un privilegio extraordinario, un privilegio hermoso, que ellos se encontraban en la barca, y en la barca, en ese barco, se encontraba el maestro, ese mentor que estuvo formándolos, se encontraba allí. Es decir, los discípulos podían hacer así y veían al maestro allí dormido. Pero yo quiero decirte, iglesia, que ese mismo Jesús que se encontraba en la barca, ese mismo Jesús está alrededor de tu vida y Él te sostiene. Y en medio de las tormentas que tú puedas estar viviendo o atravesando, Él puede sostenerte, Él puede decirle a la tormenta: calma, silencio, y Él te va a dar la salida. Pero para que ese Jesús obre a favor de tu vida, tú necesitas creerlo. Tú necesitas confiar. Tú necesitas ser dependiente de ese Jesús. Porque los discípulos, en medio de la circunstancia, en medio del temor, en medio del susto, imagínense allí en ese barco entrándole agua y agua,
y esos vientos movían esa barca de un lado a otro, y seguro esa gran tormenta, por la cantidad de brisa, podía mover a la persona, de la cantidad de brisa que había allí. Y los discípulos, en medio de las circunstancias que estaban atravesando, ellos decidieron despertar al Maestro y decirle: Jesús, ¿no tienes miedo que nos podamos morir? ¿No tienes miedo? No les dijo así, disculpe, le dice: Jesús, vamos a morir, ¿acaso no vas a hacer nada? Eso fue lo que ellos le dijeron al Maestro. Pero yo quiero decirte en esta mañana que en nuestro caminar con Dios, usted va a vivir momentos de tempestad, usted va a pasar por momentos de tormenta. Muchos de los que están aquí sentados quizás actualmente está viviendo una tormenta, un momento de adversidad, una prueba. Pero muchas veces estas tormentas se deben a muchos factores. Primero, por las decisiones que tomamos. A veces tomamos decisiones y damos pasos en nuestra vida que generan una gran tormenta. Y debemos ser conscientes de eso. En otros momentos, el enemigo, que sabe tu lugar en Dios, conoce tu identidad en Dios, conoce tu propósito en Dios, levanta tormentas para que tu fe se debilite, para que tú caigas, para que tú no te veas como Cristo te ve, para que tú olvides que tú eres la niña de sus ojos, para que tú olvides que Él te restauró, que Él te sanó, que Él te liberó. Pero nosotros necesitamos mantenernos anclados a nuestro Jesús. Porque usted necesita estar anclado a Jesús, porque de Jesús viene todo. Todo pertenece a Jesús y todo volverá a Jesús. Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el soberano del mundo. Él es el Salvador de las naciones. Él es el Salvador de su alma. Él es el Redentor de su vida. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el Verbo hecho carne. Pero usted tiene que creerlo, iglesia. Usted tiene que creer y afianzarse que Él vino a restaurar y a salvar su vida. Y después que usted deje que Él haga la obra maravillosa en su vida, en su ser interior, Él va a hacer cosas extraordinarias con usted y con su casa. Pero usted necesita creerlo y ser dependiente de nuestro Señor Jesús. Debemos estar convencidos de esta realidad, una realidad que es palpable. Los discípulos tenían allí al Maestro de forma palpable, lo podían tocar, lo podían estremecer y decirle: despierta, despierta. Pero esa realidad, tú puedes disfrutar de esa realidad hoy, actualmente. No está físicamente, pero está en tu interior, está allí su presencia. Si tú lo buscas, tú te arrodillas, tú oras, tú buscas de Él en tu casa, mientras te tomas un café, o vas al baño a bañarte y de repente quieres arrodillarte porque necesitas que te llene. Él puede llenarte, Él puede hacer cosas extraordinarias con tu vida, pero Él necesita que lo busques, porque el que busca al Maestro lo encuentra, iglesia. Entonces, vamos a leer Isaías 43:2. Dice la palabra de Dios, Isaías 43:2. ¿Ok? Dice así: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo necesito que ustedes estén convencidos de esto. Allí donde usted está, colócamelo de nuevo, Eri, por favor. Necesito que tú te repitas esto, iglesia. Allí, calladito. Cuando cruces, dilo con tus palabras. Cuando tú cruces las aguas, Jesús estará contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Porque es Jesús quien te sostiene, iglesia. Es Jesús el que te fortalece. Es Jesús el que te llena. Es Jesús el que permite que tú le sirvas al Padre.
Es Jesús, iglesia. No son nuestros dones, no son nuestras cualidades, no son nuestras habilidades, no son nuestros títulos. Es Jesús quien te permite que tú estés en el lugar donde Él te necesita. Salmo 46:1. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustias. ¿Quién es tu ayuda en el momento de dificultad? Jesús. ¿A quién debemos buscar en el momento de dificultad? A Jesús, porque Él es tu ayuda, Él es tu socorro. Entonces, en medio de los desafíos, de la adversidad, de la tormenta que tú puedes estar atravesando, debes refugiarte en Jesús. No es refugiarte en tus amigos, no es refugiarte en la adicción, no es refugiarte en la debilidad, no es refugiarte en las cosas que te ofrece el sistema. Es que tú joven, tú adulto, tú persona adulta de canas, llenas de sabiduría, es que te refugies en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas, porque es Jesús el que nos sostiene. Marcos 4:38. Disculpe que vaya un poquito rápido, pero es que el Señor me está moviendo a hacer cosas y hay que ser obediente. Dice así: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron y le gritan: Maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que vamos a morir? ¿Acaso Jesús, antes de montarse en esa barca, venía de hacer milagros, venía de reunirse con una gran multitud, venía de predicar y de enseñar la palabra de parte de Dios? Y Jesús, en su humanidad, podía sentirse cansado, ¿sí o no? Y Jesús decidió acostarse en el barco un ratico. Y si Él decidió acostarse, Él con sus ojitos allí cerrados, Él tenía que saber lo que pasaba a su alrededor. Tenía que saberlo. Si Él estaba allí descansando. Es Jesús, era el Hijo de Dios, hecho hombre, el cual un día murió por ti y por mí. Pero en ese lugar Él decidió descansar un rato. Y yo pienso, ustedes pueden pensar también y meditar, que la pregunta que le hicieron los discípulos al maestro no fue la más acertada, no fue la más, yo colocaba aquí en mis apuntes, que no fue la más correcta, porque Jesús, antes de montarse en esa barca con sus discípulos, Jesús tenía años, casi 2 años, siendo el mentor de estos hombres, donde los venía formando, donde les enseñaba a través de su ejemplo, donde les enseñaba a través de sus acciones, donde la mejor forma de guiar a ese pueblo y de formar a ese discípulo era a través de sus acciones, era a través de su ejemplo, era a través de su testimonio. Jesús les enseñó a depender del Padre, porque les enseñó a cómo comunicarse con Dios. Y vemos allí el Padre Nuestro. Jesús, a través de su ejemplo, cuando se apartaba de ellos y ellos le preguntaban: ¿para dónde va? ¿Para dónde vas, maestro? Y ellos veían que Él se apartaba a ir a la presencia de Dios. Jesús, con su ejemplo, los enseñaba a que ellos debían ser dependientes de su Creador, a que ellos también debían apartarse para Dios. Y Jesús, a través de su ejemplo y de la manifestación de Dios en medio de todas las cosas, estuvo allí mentoreando a estos hombres. Y estos hombres, en medio de esa barca, en medio de sus miedos, que es normal que lo puedan sentir, en medio de sus temores, en medio de sus dudas, sin saber qué hacer, ellos decidieron despertar al Maestro. Jesús, Jesús, despierta. ¿Acaso no te importa que vamos a morir? Esa fue la pregunta que le hizo sus discípulos al Maestro. Esos discípulos en esa barca tenían una oportunidad.
de accionar conforme a lo que el maestro les venía enseñando, de buscar la presencia del Padre y pedir el socorro. Padre, ayúdanos, calma el viento, calma la tempestad. Ellos podían allí ir y orarle a Dios, pero ellos decidieron despertar al maestro. Proyecta 4:38, por favor. No te importa no te importa si nos vamos a hundir. Y siendo el Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él despierta, abre sus ojos. Y al abrir sus ojos y darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor, decide decirle al viento y decide decirle al mar: cálmense, silencio. Porque Jesús representaba la autoridad de Dios en la tierra. Jesús era la autoridad misma de Dios Padre en la tierra. Y Él, con solo levantar su voz, sin gritar, los vientos, el mar, debían calmarse. Proyecta el siguiente, Eri, 39. Y así ocurrió. El siguiente, 4:40. Y Jesús les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y quizás esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Porque en medio de las tormentas, en medio de la adversidad, en medio de los desafíos, en medio de los desiertos, sientes tanto miedo? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no sabes que es Jesús el que te va a dar la salida en medio de la tempestad que puedes estar atravesando? ¿Acaso se nos olvidó que es Jesús el que va a proveer lo que tú necesitas para tu casa? Se nos olvidó que de Jesús vienen todas las cosas. Se nos olvidó que le servimos a un Dios, a un Rey que es soberano y que puede hacer así en segundos y enviar la respuesta a nuestro favor. Es Jesús quien calma la tempestad. Es Jesús el que nos ayuda y nos auxilia en medio de nuestra tribulación. Es Jesús nuestro socorro. Pero necesitamos, iglesia, entender que todo viene de Jesús y que Jesús puede calmar la tempestad. Así como Jesús calmó ese viento y todo, dice la palabra 4:40, Eri. 4:40. Marcos 4:40. Siguiente. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros entre los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús, así como calmó esos vientos y de repente hubo una fuerte tempestad, estaba el clima nublado, a través de la autoridad de Jesús se calmó el viento, se calmaron las nubes, salió un hermoso sol, un hermoso atardecer a favor de ellos. Ese mismo atardecer, ese hermoso sol puede salir a favor de nuestras vidas, porque es Jesús. Pero necesitamos ir a Jesús y reconocerle que necesitamos su ayuda, que necesitamos su respuesta, que necesita su socorro, porque es a través de Él. Nosotros necesitamos reconocer y entender que debemos conocer cada día más a Jesús. Necesitamos sumergirnos cada día más en su presencia, en su palabra. Porque si no le conocemos, si no sabemos quién es, quizás nos podemos comportar como los discípulos, que en el versículo 40 dice: ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Si no reconocemos la autoridad de Jesús y todo lo que Él representa, usted se puede hacer la misma pregunta: ¿acaso Jesús puede resolver mis problemas? ¿Acaso Jesús puede resolver mis deudas? ¿Acaso Jesús me va a dar el trabajo? ¿Acaso Jesús me va a ayudar a alcanzar esto? ¿Acaso Jesús? Y tantas preguntas te pueden venir a tu cabeza. Pero yo quiero que tú entiendas que Jesús
puede traer respuesta, que Jesús puede calmar la tempestad que tú puedas estar atravesando, porque tú solo necesitas confiar para que Él actúe a tu favor, iglesia. Porque si no confías, ¿cómo Él hace? Dice la palabra, confía y Él hará. Pero necesitamos confiar y creer que Él puede hacer grandes cosas a nuestro favor. Porque todo viene de Jesús. Y es tan así que yo quiero leerles lo que dice el libro de Colosenses 1:15. Y los que toman nota pueden tomar nota de este versículo y todos los anteriores que estamos hablando, que está en Marcos 4, del 35 al 41. Y usted puede pedirle al Señor, a Jesús, que le revele cada letra de esta palabra, que le revele el mensaje que está allí. Porque es que necesitamos entenderla, necesitamos creerla y necesitamos vivirla. Porque como hijos de Dios no solo basta con creer, es que tú vivas la palabra. Es que tú vivas a través de tus acciones lo que la palabra te enseña. Para que así los que están detrás de ti puedan creer y puedan aceptar en su corazón a ese Jesús que un día te salvó, que un día te restauró, que un día te sacó de los peores lugares. Porque es Jesús el que nos sacó de los peores lugares. No fueron nuestras piernas. ¿Acaso hay en esta sala alguien que diga que usted salió de ese lugar por sus propias piernas? No, iglesia. Salimos de los peores lugares, de donde cada uno sabe que salió por la pura gracia del Señor. Porque Él a través de Jesús nos ayudó a salir de esos lugares. Y si Él te sacó de esos lugares, ¿por qué no vivir agradecido eternamente? ¿Por qué no vivir en constante gratitud? ¿Por qué no servirle y honrarle como solo Él lo merece? No es servirle acá dentro del ministerio, dentro de estas paredes. Usted tiene la oportunidad de servir al Señor en todas partes. Mientras taxea, mientras hace mercado, mientras lava, mientras sale, mientras está enseñando a los niños en la escuela, mientras da clase, mientras va a vender lo que usted vende porque es un vendedor. Usted tiene la oportunidad de ser una lámpara y de proyectarle a otro la luz que está en tu interior. Pero ¿qué luz está en tu interior? ¿Está a máxima potencia tu lámpara? Así como un foco grande que se proyecta y puede encender todo lugar, o está un poquito más baja. Pero cada quien es responsable de ponerle aceite a su lámpara para que esa luz sea proyectada a todas partes. Porque si usted está aquí sentado es porque Dios, el Padre de la creación, Él cree en lo que tú portas. Él cree en lo que tú tienes. Él cree en lo que cada uno posee. Y por eso, por su gracia, ha permitido que podamos conocerle, que podamos venir domingo a domingo a este lugar a ser llenos. Y muchos de los que están sentados acá quizás es el primero de su casa. Pero si Dios te levantó a ti dentro de tu hogar, es porque Dios te va a dar la fuerza, los atributos, las habilidades, la palabra, para que primero estés cimentado en Jesús y para que ahora ayudes a que tu familia sea restaurada. Desde el más jovencito hasta el más adulto, Dios nos va a dar las herramientas para que podamos ser de fundamento para todos, porque Él es Dios. Colosenses 1:15, bandereros pendientes después de leer esta palabra. Dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Siguiente. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Jesús y para Jesús. Siguiente. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Siguiente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Siguiente. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Siguiente.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó Jesús en la cruz. Jesús lo es todo, iglesia. Necesitas entender que Jesús lo es todo. Al Padre le plació que Jesús lo fuera todo, porque Jesús lo representa todo. Jesús es el único que puede saciar tu alma. Jesús es el que te puede ayudar en tu adicción, en el momento de tu debilidad. Es Jesús el que te va a llenar de conocimiento para que vayas a una universidad. Es Jesús el que te va a dar la fuerza para que te mantengas de pie en tu trabajo. Es Jesús el que te dio la oportunidad de multiplicarte, de tener familia. Es Jesús, porque Jesús lo gobierna todo. Jesús lo es todo, iglesia. Y por ese Jesús que tú hoy estás acá, Él necesita que tú estés convencido de esta palabra y que tú la vivas, que tú acciones y que tú lo reconozcas todos los días de tu vida. Y que cuando se levante alguien a tu lado a hablarte mal de Jesús, tú te puedas levantar como una atalaya y tú le digas, no, no es así. La palabra de Dios me enseña esto, porque instrumento eres en manos del Maestro. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a adorarle, enseñarle gratitud por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, porque Él es Jesús. Entonces yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, que usted no deje que lo que está a su alrededor lo distraiga, y que usted pueda cerrar sus ojos y pueda encontrarse con su Jesús, porque ese mismo Jesús que estaba en la barca se encuentra en esta mañana en este lugar y Él quiere llenarte. Él necesita llenarte. Él necesita que tú le entregues todo, iglesia. Él necesita que tú le entregues todo lo que hay en tu interior, se lo entregues a Jesús. Y el que quiera venir a arrodillarse aquí adelante y ponerse a cuenta con Jesús lo puede hacer. Pero usted cierre sus ojos, no esté pendiente del que está a su lado y deje que sea Jesús. Deje que sea Jesús. Servidor, adorador, líder, deje que sea Jesús. Cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarle, porque es Jesús. Adórele, dígale lo agradecido que usted está. Dígale que está agradecido. Dígale, Señor, te doy gracias. No se distraiga. No se distraiga, es el momento de conectarnos con nuestro Creador. Cierre sus ojos. Si los ancianos rinden su corona, ¿cómo no vamos a rendir nosotros nuestra corona? Adórele. Oh, precioso Jesús. Oh, Señor. Señor, aséate en este lugar, precioso Jesús. Todo viene de ti. Paséate en esta casa, Señor. Toca cada vida en esta mañana, Señor. Que en medio de las tormentas, en medio de la dificultad, en medio de la prueba que ellos pueden estar atravesando, Señor, ellos sean dependientes de ti. Que ellos comprendan, entiendan que solo tú, Jesús, eres el Rey de Reyes. Que solo tú, Jesús, eres el soberano. Solo tú, Jesús, eres el Salvador de nuestras vidas. Que solo tú, Jesús, puedes llenarnos de amor, de fuerza. Ven, Jesús, y llena cada vida, Señor, de fuerza, de esperanza. Llénalos de tu amor, precioso Jesús. Ven y llena en esta mañana, Señor. Llena, oh Señor.